mi esposa, me usó como su cajero automático por 3 años. Mientras buscaba un hombre más rico en apps de citas, descubrí sus planes detallados de divorcio y la expuse frente a todos nuestros amigos con pruebas que nunca esperaron. Tengo 34 años, soy ingeniero mecánico y gano bastante bien, lo suficiente para que mi esposa no haya tenido que trabajar en los últimos 3 años, y la verdad es que pensé que las cosas estaban bien entre nosotros. O sea, no perfectas porque ningún matrimonio lo es, pero ya sabes, normales, funcionales, hasta que descubrí que básicamente estaba viviendo con alguien que me veía como un placeholder temporal mientras buscaba activamente a alguien mejor. Y cuando digo activamente, me refiero a perfiles en apps de citas, mensajes con múltiples tipos, planes detallados de divorcio, todo eso mientras yo pagaba la renta, los servicios, la comida, su membresía del gym, sus salidas con amigas, literalmente todo. Pero déjame empezar por el principio porque esto no explotó de la nada. Hubo señales que honestamente debía haber visto venir. Amanda y yo nos casamos hace 5 años. Nos conocimos en la universidad, aunque ella nunca terminó su carrera. Dejó los estudios como en tercer año, porque según ella, no estaba segura de qué quería hacer con su vida. Y está bien, no todo el mundo tiene que tener un título universitario, pero el punto es que cuando nos casamos ella trabajaba en una tienda de ropa. Nada terrible, pero tampoco era algo que le apasionara. Hace 3 años más o menos me ascendieron en el trabajo, empecé a ganar como el doble de lo que ganaba antes, y Amanda me dijo que quería dejar su trabajo para enfocarse en encontrarse a sí misma, y tal vez empezar algún negocio propio, o algo así. Yo dije que sí porque, bueno, podíamos permitírnoslo, y pensé que sería bueno para ella tener ese tiempo para descubrir qué quería hacer realmente. Spoiler alert. Lo que quería hacer era aparentemente buscar un reemplazo para mí mientras gastaba mi dinero. Las cosas empezaron a ponerse raras. Hace como 6 meses, creo, aunque mirando hacia atrás, probablemente empezó antes, y yo simplemente no lo noté. Amanda siempre había sido de las que salía con sus amigas, especialmente con Tiffany, que era su mejor amiga desde hace años, y nunca me molestó eso, tipo, cada quien necesita su espacio y sus amistades, ¿me explico? Pero empezó a salir más seguido, como 3 o 4 veces por semana, y siempre era para brunch, o drinks con las chicas, o yoga, o cualquier cosa. Y de nuevo, inicialmente no le di mucha importancia porque confiaba en ella, y porque honestamente, después de trabajar todo el día, yo también apreciaba tener la casa para mí algunas noches. El momento en que todo empezó a cambiar, el momento en que la primera alarma realmente sonó en mi cabeza, fue una noche que llegué temprano a casa. Tipo 6 de la tarde, cuando normalmente llegaba como a las 8, Amanda estaba en la sala con Tiffany y otra amiga, creo que se llamaba Jessica o algo así, y estaban tomando vino y riéndose muy fuerte. Y cuando entré se quedaron calladas de una forma súper obvia. Ya sabes, esa pausa incómoda que deja claro que estaban hablando de algo que no querían que yo escuchara. Les dije, hola, fui a la cocina por agua, y entonces escuché a Amanda decir en voz baja, pero no tan baja como pensaba, si pudiera conseguir a alguien como el esposo de Kate, pero con el dinero de Ryan sería perfecto, y las otras se rieron. Y Tiffany dijo algo como, tienes que apuntar más alto, chica. Ryan, es tu práctica, no tu final. Me quedé paralizado ahí en la cocina, con el vaso de agua en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Volví a la sala intentando actuar normal y les pregunté de qué hablaban. Y Amanda se rió y dijo que, de nada, solo girl talk. ¿Me explico? La forma en que lo dijo. Como si yo fuera estúpido por siquiera preguntar, como si no tuviera derecho a saber de qué hablaban en mi propia casa. Esa noche cuando sus amigas se fueron, le pregunté directamente qué había querido decir con ese comentario sobre conseguir a alguien mejor, y ella me dijo que estaba exagerando, que solo estaban bromeando sobre celebridades o algo así, que yo había malinterpretado todo. Y aquí está la cosa, quise creerle, en serio que sí, porque la alternativa era demasiado horrible de considerar, así que me convencí a mí mismo de que tal vez sí había malinterpretado, tal vez estaban hablando de otra cosa, y yo escuché fuera de contexto. Pero después de eso, empecé a notar cosas, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero juntas empezaban a pintar una imagen bastante clara. Amanda se volvió súper protectora con su teléfono, como lo llevaba a todas partes incluso al baño,
Y si yo entraba a una habitación mientras ella estaba en su teléfono, inmediatamente lo volteaba o se salía de lo que estuviera viendo. Empezó a arreglarse más, tipo maquillaje completo y ropa más ajustada incluso para ir supuestamente al supermercado o a tomar café con amigas. Sus salidas nocturnas se volvieron más frecuentes y más largas. A veces llegaba a casa a las 2 o 3 de la mañana oliendo a alcohol y perfume caro que yo no le había comprado. Un día, creo que fue como 2 meses después del incidente con Tiffany, mi mejor amigo Brandon me llamó y me preguntó si podíamos hablar en persona. Dijo que era importante. Quedamos de vernos en un bar cerca de su trabajo. Y cuando llegué, él se veía súper incómodo, tipo nervioso y evitando mi mirada. Y yo ya sabía que lo que fuera que tenía que decirme no me iba a gustar. Me dijo que había visto a Amanda hace unos días en un restaurante italiano súper fancy en el centro, de esos donde una cena para dos cuesta fácilmente como $300, y ella estaba con un tipo, y no se veían como amigos exactamente. Más bien estaban muy juntos, tipo ella se reía mucho y le tocaba el brazo, y en un momento el tipo le tomó la mano a través de la mesa. Brandon dijo que dudó mucho en decirme, pero que sentía que yo tenía derecho a saber. Le pregunté cómo se veía el tipo. No sé por qué. Eso me importaba, pero lo hice. Y Brandon dijo que se veía mayor que yo, tal vez 40 y pico, traje caro, reloj que probablemente costaba más que mi auto. Básicamente el tipo de persona que Amanda había dicho que sería perfecto esa noche con sus amigas. Le di las gracias a Brandon por decirme, aunque me sentía como si alguien me hubiera pateado en el estómago. Y le pedí que no le dijera a nadie más sobre esto todavía, porque necesitaba tiempo para procesar y decidir qué hacer. Esa noche llegué a casa, y Amanda estaba viendo televisión como si nada, y le pregunté qué había hecho ese día. Y me dijo que había estado en casa todo el día, limpiando y viendo series, una mentira tan descarada que me dieron ganas de confrontarla ahí mismo, pero no lo hice porque algo me decía que necesitaba tener más información antes de jugar esa carta. Los siguientes días fueron tortura. La verdad, vivir con alguien sabiendo que probablemente te está engañando, pero sin tener pruebas concretas, es como estar en un limbo horrible, donde no puedes confrontar la situación, pero tampoco puedes ignorarla. Entonces, vino el momento que cambió todo. Amanda tenía una laptop que usaba principalmente para ver Netflix y navegar en redes sociales. Y normalmente yo nunca la tocaba porque tenía mi propia computadora para el trabajo, pero un día, ella había salido supuestamente al gym, y yo necesitaba imprimir unos documentos, y mi impresora no estaba funcionando, así que decidí usar su laptop. Cuando la abrí estaba en su cuenta de Gmail, y honestamente no iba a revisar nada, en serio, solo quería imprimir mis cosas, pero entonces vi que tenía como 20 pestañas abiertas, y algunas de ellas llamaron mi atención, porque los títulos decían cosas como How to Prepare for Divorce y Protecting Assets During Separation, y una que decía Best Dating Apps for Professionals. Mi corazón empezó a latir súper rápido, y las manos me empezaron a temblar, y sé que, técnicamente estaba invadiendo su privacidad, pero en ese momento ya no me importó. Necesitaba saber la verdad. Empecé a revisar su historial de navegación, y había literalmente cientos de búsquedas relacionadas con citas, divorcios, cómo maximizar el pago de manutención conyugal, todo eso. Entonces fui a su correo electrónico, y encontré mensajes de confirmación de perfiles en 3 apps de citas diferentes, Bumble, Hinge y algo llamado Seeking, que después descubrí que es básicamente para encontrar sugar daddies. Abrí una de las apps en la laptop. No tenía idea de que podías acceder a ellas desde navegador, pero aparentemente sí. Y ahí estaba, el perfil de mi esposa con fotos que yo había tomado de ella en nuestras últimas vacaciones, describiéndose como soltera, sin hijos, buscando a Successful Professional for Meaningful Connection and Potential Long-Term Partnership. Había mensajes, muchos mensajes con diferentes tipos. Algunos eran súper casuales tipo, hey, what's up? Pero otros eran conversaciones largas, donde ella claramente había quedado de verse con estas personas. En uno de los chats, el tipo le preguntó si estaba segura de que estaba soltera, porque se veía muy bien y debía tener a alguien, y Amanda respondió que había salido de una relación larga recientemente y estaba lista para conocer a alguien que valorara lo que ella traía a la mesa. Me sentía enfermo, literalmente con náuseas, pero seguí revisando porque necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Encontré una carpeta en sus archivos llamada New Life Planning, y cuando la abrí,
Había documentos, como archivos de Word y Excel, donde básicamente había planificado su salida de nuestro matrimonio con el detalle de un proyecto corporativo. Había una lista de características deseables en nueva pareja, que incluía cosas como ingreso anual mínimo 200k, sin hijos previos, dispuesto a viajar frecuentemente, físicamente en forma. Había otra lista de Uristazione, activos para reclamar en divorcio, donde había puesto nuestra casa, que técnicamente estaba a mi nombre, porque yo había dado el enganche antes de casarnos, mi plan de retiro, incluso mi auto. Había un timeline que decía cosas como mes 1 hasta 3, establecer conexiones con candidatos potenciales, mes 4 hasta 6, seleccionar mejor opción y desarrollar relación, mes 7 hasta 8, consultar abogado de divorcio, mes 9, iniciar procedimientos. Según sus propias notas estábamos en el mes 5, lo que significaba que llevaba haciendo esto por casi medio año, todo mientras yo trabajaba como 12 horas al día para mantener nuestro estilo de vida, y mientras ella me decía que me amaba cada noche antes de dormir. Tomé fotos de todo con mi teléfono, screenshot tras screenshot de los perfiles, los mensajes, los documentos de planificación, todo. Tuve cuidado de cerrar todo exactamente como estaba y de borrar mi historial de navegación en su laptop para que ella no supiera que yo había descubierto su plan. Cuando Amanda llegó a casa esa noche, del gym, ya ni siquiera creía que realmente iba al gym, actuó completamente normal. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó cómo había estado mi día, me contó sobre su supuesta clase de spinning que había sido súper intensa. Yo actué normal también, aunque por dentro estaba hecho pedazos, y esa noche prácticamente no dormí, solo me quedé ahí acostado junto a esta persona que pensaba que conocía, pero que claramente era una extraña completa. Al día siguiente llamé al trabajo y dije que estaba enfermo, que necesitaba el día libre, y tan pronto como Amanda salió de la casa, llamé a un abogado de divorcios que un colega me había recomendado una vez. Gregory, así se llamaba el abogado, me dio cita para esa misma tarde, y cuando llegué a su oficina, le mostré todas las fotos y screenshots que había tomado. Gregory las revisó con una expresión que empezó siendo profesional, pero terminó siendo casi de incredulidad, y me dijo que en todos sus años de práctica raramente había visto a alguien documentar su propio plan de divorcio y infidelidad de manera tan detallada. Me explicó que esto me ponía en una posición extremadamente ventajosa legalmente, que con esta evidencia prácticamente no había forma de que ella pudiera reclamar ningún tipo de manutención conyugal o división de activos significativa. Le pregunté a Gregory qué debía hacer, si debía confrontarla inmediatamente o qué, y él me recomendó que esperara un poco, que primero organizara mis finanzas y me preparara legalmente antes de jugar mis cartas. Me dijo que abriera una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, y que empezara a transferir ahí una porción de mi salario, que cambiara mis contraseñas de todo, que documentara todos los gastos que Amanda hacía, básicamente que construyera un caso hermético antes de revelar que sabía algo. También me dijo que podía preparar los papeles de divorcio con anticipación para tenerlos listos cuando llegara el momento. Los siguientes 2 meses fueron probablemente los más extraños de mi vida. Seguir viviendo con Amanda, compartir la cama con ella, cenar juntos, todo, mientras yo sabía exactamente lo que estaba haciendo a mis espaldas y mientras ella no tenía idea de que yo lo sabía. Seguí el consejo de Gregory al pie de la letra. Abrí la cuenta nueva y cambié mi depósito directo para que solo como el 30% fuera a la cuenta conjunta que compartía con Amanda, el resto iba a mi cuenta nueva. Dejé de hacer muchas de las cosas que solía hacer por la casa, tipo si algo se rompía ya no lo arreglaba inmediatamente, si se acababa algo en la cocina ya no lo reponía. Básicamente, dejé de facilitarle la vida de la forma en que lo había estado haciendo. Amanda notó algunos cambios, obviamente, como cuando le pregunté por qué nuestra cuenta conjunta se estaba vaciando tan rápido y le dije que necesitaba que controlara sus gastos porque yo no podía seguir cubriendo todo. Ella se enojó y me dijo que yo sabía que ella no estaba trabajando, que cómo esperaba que ella pagara las cosas sin dinero, y yo solo le dije que necesitaba ser más consciente de los gastos, o tal vez considerar buscar trabajo nuevamente. Esa conversación no fue muy lejos, pero planté la semilla de que las cosas estaban cambiando financieramente. Entonces llegó lo que yo ahora llamo el fin de semana de la venganza, aunque no fue planeado exactamente así desde el principio. Amanda me dijo que había organizado un fin de semana en una casa del lago con varios de nuestros amigos, 2 o 3 parejas, y que sería divertido,
tipo desconectarse de la ciudad y pasar tiempo de calidad juntos. Inicialmente dije que no podía porque tenía trabajo, pero entonces se me ocurrió una idea. Una idea que Gregory dijo que era arriesgada pero potencialmente muy satisfactoria si la ejecutaba bien. Le dije a Amanda que sí iría al fin de semana del lago, que había conseguido liberarme del trabajo, y ella se puso súper contenta, más contenta de lo que la había visto en meses. Y yo sabía por qué. Probablemente veía esto como una oportunidad para actuar como la esposa perfecta frente a nuestros amigos, antes de eventualmente anunciar nuestro divorcio, como si fuera idea mutua o algo así. Le pedí a Gregory que preparara los papeles de divorcio finales, y me aseguré de que estuvieran listos para la fecha del viaje. También, y esto fue lo más importante, organicé todas las capturas de pantalla, los mensajes, los perfiles de citas, todo, en una presentación simple que pudiera mostrarse fácilmente en una televisión desde una laptop o USB. El viernes llegamos a la casa del lago. Era un lugar lindo, bastante grande, con vista al agua y todo. Amanda había rentado el lugar con dinero de nuestra cuenta conjunta, por supuesto, y estaban ahí Olivia y Kate con sus esposos Nathan y Scott, y Jason, que era soltero. Todos. Se veían felices de vernos. Hubo abrazos, abrimos vino. La típica energía de inicio de fin de semana con amigos. Amanda estaba en su elemento, riéndose, siendo encantadora, tocándome el brazo ocasionalmente y llamándome amor frente a todos. Y yo solo pensaba, si supieran, esa noche después de la cena, cuando todos estaban relajados y medio tomados, dije que quería mostrarles algo, que tenía unas fotos de nuestro último viaje que había organizado en una presentación. Amanda se veía confundida pero no alarmada, tipo, ¿por qué Ryan quiere mostrar fotos ahora? Pero los demás dijeron que sí, que claro, que sería divertido ver fotos. Conecté mi laptop a la televisión grande de la sala, y en vez de fotos de vacaciones, lo que apareció fueron los screenshots de los perfiles de Amanda en las apps de citas. El silencio que siguió fue de esos que sientes físicamente. Ya sabes, como cuando el aire de la habitación se vuelve denso. Amanda se puso de pie inmediatamente, y dijo que qué estaba haciendo, que apagara eso, pero yo continué. Fui mostrando las conversaciones donde ella le decía a otros hombres que estaba soltera, los mensajes sexualmente explícitos con algunos de ellos, las fotos de ella en restaurantes caros con diferentes tipos, fotos que yo no había visto antes, pero que aparentemente ella les había mandado a sus candidatos. Luego mostré el documento de New Life Planning, con su timeline detallado y su lista de características deseables en un nuevo esposo, y finalmente mostré la lista de activos que planeaba reclamar en el divorcio. Kate empezó a llorar, creo que por el shock más que nada, y Olivia tenía la boca abierta literalmente sin poder hablar. Nathan y Scott se veían entre enojados e incómodos, y Jason solo miraba la pantalla como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Amanda empezó a gritar que yo estaba loco, que había invadido su privacidad, que esto era un ataque, que cómo me atrevía a humillarla así, frente a nuestros amigos. Le dije con una calma que honestamente me sorprendió a mí mismo, que no era humillación si solo estaba mostrando la verdad, que ella había planeado todo esto con tanto detalle, que básicamente había documentado su propia traición. Saqué de mi maletín los papeles de divorcio que había traído conmigo, y se los di ahí mismo, frente a todos, y le dije que no tenía que preocuparse por su timeline porque yo me estaba adelantando unos meses, que los papeles ya estaban firmados por mi parte y listos para proceder. Le expliqué que no obtendría ningún activo significativo, gracias a toda la evidencia que yo había recopilado, que tendría que conseguir trabajo porque ya no recibiría ni un centavo más de mi dinero después de que el divorcio se finalizara, y que podía quedarse en la casa del lago el resto del fin de semana, pero que yo me iba ya. Amanda intentó seguirme cuando me dirigí a la puerta, gritando que no podía simplemente irme, que teníamos que hablar, que esto no era así como funcionaban las cosas, pero honestamente no tenía nada más que decirle. Olivia se acercó a mí antes de que saliera, y me susurró que lo sentía, que no había sabido nada de esto, y le creí porque Olivia siempre había sido buena persona. Cuando me subí a mi auto y empecé a manejar de regreso a la ciudad, sentí una mezcla rara de alivio y tristeza, tipo, finalmente había terminado la farsa, pero también estaba terminando 5 años de mi vida, que pensé que eran reales, pero aparentemente nunca lo fueron. Los días después fueron un caos de llamadas y mensajes. Amanda me llamó como 50 veces, me mandó mensajes de texto alternando entre suplicarme que habláramos y atacarme con insultos. Tiffany,
su mejor amiga que había estado animándola en todo esto, tuvo la audacia de mandarme un mensaje diciéndome que había sido cruel exponerla así, que podía haberlo manejado en privado, y yo le respondí que ella había sido parte del problema y que se fuera al diablo, básicamente. Algunos de los amigos que estaban ese fin de semana me contactaron después. Kate me dijo que había dejado de hablarle a Amanda completamente, que lo que había visto esa noche le había revuelto el estómago. Nathan y Scott me mandaron mensajes de apoyo, diciendo que si necesitaba algo que les dijera, la familia de Amanda eventualmente se enteró de lo que había pasado. Supongo que ella les contó su versión primero donde yo era el villano que la había humillado públicamente, pero cuando su padre me llamó y le expliqué toda la situación y le ofrecí mostrarle la evidencia si quería verla, él se quedó callado por un momento largo, y luego dijo que estaba decepcionado de su hija, que él no la había criado para ser así. Su hermana K me mandó un mensaje diciendo que lo sentía, que sabía que Amanda había cambiado en los últimos años, pero que nunca imaginó que fuera capaz de esto. Su prima Emma, con quien Amanda supuestamente había planeado quedarse después del divorcio según uno de sus documentos, me dijo que Amanda sí se había mudado temporalmente a su apartamento, pero que ella le había dejado claro que no aprobaba lo que había hecho. El proceso de divorcio avanzó sorprendentemente rápido, considerando todas las circunstancias. Básicamente, Amanda no tenía ningún leverage para pelear por nada gracias a toda la evidencia que yo tenía, y su propio abogado le recomendó que aceptara un acuerdo simple sin manutención conyugal. Firmamos los papeles finales como 3 meses después del fin de semana del lago, y así nada más, después de 5 años de matrimonio, ya no estábamos casados. Las cosas ahora están raras, pero mejor, supongo. Volví al gym que había dejado de frecuentar porque nunca tenía tiempo cuando estaba con Amanda, y ahí conocí a alguien, una mujer que se llama Sara y que es terapeuta física, y hemos salido un par de veces. Nada serio todavía. Pero es agradable sentir que puedo confiar en alguien nuevamente, aunque sea de a poco. Trabajo sigue igual, mis amigos siguen siendo mis amigos. De hecho, algunos me han dicho que les caigo mejor ahora porque parezco más relajado, más yo mismo. Honestamente no sabía que el matrimonio con Amanda me había estado pesando tanto, hasta que terminó. ¿Hice lo correcto exponiendo a Amanda frente a todos esos amigos? No sé, todavía me lo pregunto a veces. Tal vez fue excesivo, tal vez debí haberlo manejado en privado como Tiffany dijo, pero también pienso en cómo ella había planeado todo con tanto detalle, cómo había estado riéndose de mí con sus amigas mientras yo pagaba sus cuentas y creía que teníamos un futuro juntos, y entonces no me siento tan mal por lo que hice. La vida continúa, básicamente. Y supongo que estoy aprendiendo a construir una nueva versión de ella sin todo el peso de una relación que nunca fue lo que yo pensaba que era.